¿Es que acaso con 1.000 euros o con 1.500 euros o con 2.000 euros, que era un sueldo privilegiado, podía uno meterse en un piso que valía 1,5 millones de euros para pagar en 25 años? ¿Eso era posible? ¿O eran los bancos los que los estimulaban? Segundo, debe también 800.000 millones el Estado. ¿Y por qué? Es que esos 800.000 millones han redundado en algunas mejoras infraestructurales capaces de mejorar nuestra convivencia. Han mejorado muchas de esas obras gigantescas que estamos viendo por ahí cuando te mueves, sobre todo por el Levante español. ¿Han mejorado la convivencia o se ha gastado? Y ahora no podemos mantenerlo. Y deben 2 billones la economía. A mí, pues debemos unos 2 billones. Y ganamos dinero para pagarlo. ¿Estamos ganando dinero? ¿Qué significa ganar dinero en un país? Crecer. ¿Crecemos? No. Y si no crecemos, no ganamos dinero, ¿cómo vamos a pagar las deudas? ¿Y por qué lo decimos como es? ¿Por qué tenemos que emplear palabras que es que al final, sí, la economía parece que nos inunda, pero yo creo que nadie entiende nada. Esta mañana en el Twitter estaba con personas que sí entienden, y uno ha puesto allí que el FEDE recibe la oposición de Finlandia y Holanda a la compra de deuda soberana en el mercado secundario. Si eso lo entiende alguien, que levante la mano. Vamos a ver, cuando no se quieren decir las verdades, ¿qué se habla? Un metalenguaje. Se inventa un metalenguaje. Y como antes ignorante que paleto, no se atreve uno a decir, no lo he entendido. No lo he entendido. ¿Me quiere usted explicar en qué consiste lo que está pasando en Europa? ¿Y me quiere usted explicar en qué consiste que el éxito enorme del supuesto último congreso en el que hemos celebrado, en donde España ha obtenido junto con Italia una enorme ventaja, un enorme triunfo, donde la señora Merkel ha cedido? ¿Usted me lo quiere traducir eso de alguna manera en términos concretos para la economía española? Por ejemplo, primera pregunta, ¿nos van a prestar ya por fin dinero los bancos, sí o no? Segundo, ¿vamos a crecer, sí o no? Tercero, ¿va a aumentar el desempleo? ¿Me lo quiere usted traducir o no me lo quiere usted traducir? Porque si no me lo traduce en términos concretos yo, y de repente al día siguiente del gran triunfo, nos damos cuenta que la señora Merkel dice que el dinero va a llegar a la banca en el 2013. Pues si llega en el 2013 no sé a qué banca va a ser. Que Holanda y Finlandia se oponen. Pero no estamos en una Unión Europea de solidaridades. No creemos en que estamos caminando en un camino conjunto. Así. Tan conjunto como que yo me pongo para que tú recibas esto como consecuencia de que a mí me viene mal. ¿Estamos en un camino conjunto o estamos en el camino típico del ser humano de ¿y de lo mío qué? Así se puede construir algo. Bueno.